Muy buenas tardes a todos, que Adonai los bendiga grandemente. Estamos de vuelta en otro Shabbat. Esta semana se llama Tesab, que significa ordena o ordenarás, ¿no? Siguiendo con el libro de Vaikra, Levítico, esta semana toca del capítulo 6:1 al capítulo 8, versículo 36. Vamos a leer Levítico 6, del versículo 3. Dice: y vestirá el sacerdote su vestidura de lino, y calzones de lino vestirá sobre su cuerpo, y apartará la ceniza para que consumiera el fuego el holocausto sobre el altar, y lo pondrá al lado del altar. Después se despojará de sus vestidos y vestirá otros vestidos, y caerá la ceniza fuera del campamento, a un lugar puro. Y el fuego que sobre el altar seguirá ardiendo no se apagará. Encenderá sobre él el sacerdote leños todas las mañanas, y dispondrá sobre él en el holocausto, y hará quemar sobre él los cebos de los sacrificios pacíficos. Fuego perpetuo estará ardiendo sobre el altar y no se apagará. Fuego continuo sobre el altar, y este no se debe apagar. Sabemos, y como reconocemos, ¿no?, que las leyes de Dios son importantes, los mandamientos de Dios, para poder guardarlos, y el libro de Vaikra, Levítico, es justamente para la introducción de lo que debían hacer los sacerdotes, qué forma debían hacer la expiación por los pecados, cómo debían ofrendar acerca de las comidas, ¿no?, y todas esas cosas. Sabemos que ya no hay un templo, o la casa de Dios, mejor dicho, no está más en Jerusalén, ni tampoco hay la orden sacerdotal a través de levitas, porque ya no están. Entonces no hay sacerdotes y no hay templo, por ende no se hace más el sacrificio de animales. Pero Dios en este libro siempre nos enseña a través de su palabra. Toda la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para poder aprender a través de ella, ¿no? Y destacaba esto de esta para allá, que es que el Señor nos pide que el fuego esté continuamente sobre el altar y que no se debe apagar. ¿Qué formas podemos tener, ¿no?, en nuestra vida diaria de que el fuego se vaya apagando? Si bien no somos sacerdotes, no somos de la tribu de Leví, no tenemos que quizás esas cuestiones en nuestra vida, pero sí es una enseñanza que la podemos aplicar en nuestra vida y viene bien para poder llevarla a cabo, ¿no? Y cada uno en su interior tiene esa llamita que es Dios el que la va llenando, y cuando eso se va apagando, nuestra relación con el Creador se va disminuyendo, ¿no? Y una de las cosas principales que debemos hacer cada día es orar, hablar con Dios, hablar con el Creador, ir con nuestros problemas, nuestras cargas o nuestro agradecimiento al Señor, y poder establecer una relación con Él día a día, para que esa llama no se apague, ¿no? El poder leer la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura, el Tanaj, como se dice en hebreo, ¿no? Que ni sea más el orar que leer, ni el leer que el orar. Si yo tengo mucha lectura, pero me falta la oración, me falta esa comunión con Dios. Si yo tengo mucha lectura, oración, pero no tengo lectura bíblica, entonces no puedo saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y qué es lo que Dios nos demanda de hacer cada día, ¿no? Sabemos que Dios se fija en nosotros por su amor, por su gracia, por su misericordia, pero llevar una vida conforme a lo que Dios nos enseña no es sencillo ni fácil, sino que tenemos unos mandamientos por cumplir, unas ordenanzas por seguir, además de nuestra fe y de nuestra creencia en Él, ¿no? Es importante, es como un auto. Nosotros podemos, si yo leo la Biblia pero no oro, puedo conocer todo el auto, todo, pero si no tiene combustible no arranca. De la misma manera al revés, si yo oro y no leo la Biblia, tengo combustible pero el auto no lo voy a saber manejar porque no tengo las instrucciones. Entonces tengo que leer la palabra para tener instrucciones, para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Yo tenía un amigo, un conocido, que él decía: a mí no me cuesta orar, y yo lo veía, sus oraciones eran muy lindas, muy bellas, cuando se escuchaban y oraba, y en los grupos de oración estaba y media hora, 1 hora, 2 horas, en las reuniones de oración, ¿no? Y él decía que le costaba un poquito más la palabra, leer la palabra, ¿no? Y hoy, en este camino, quizás nos encontramos totalmente distintos. Él, que se pasaba quizás mucho tiempo orando, no lo vemos más en el camino, ¿no? Y se apartó, ¿por qué? Por consecuencia de tener una relación con una persona que no era espiritualmente de la misma manera que él. Entonces, mucha oración, poca lectura no nos hace guiar. Mucha lectura, poca oración no nos hace relacionar bien como es debido con el Señor. Entonces, todas estas cosas nos hacen apagar esa llama importante que debe estar siempre encendida, ¿no? Nosotros, tanto con mi familia, siempre buscamos la manera de tener nuestras reuniones, de nuestra oración, de buscar a Dios, y eso es una forma también de congregarse, porque sabemos y aprendimos de Yeshua que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está el Espíritu del Señor. Entonces,
está bueno congregarse, no solamente así con su familia, sino también de poder buscar una congregación, una iglesia, teniendo sus virtudes y sus defectos todavía. Por lo menos en la iglesia encontramos gente que trata de hacer la voluntad de Dios. Si bien hay cosas que quizás no estén, uno va a la iglesia y escucha predicaciones o cosas que no van alineadas con la palabra de Dios, bueno, las cosas que no nos sirven las desechamos, pero sí está lindo congregarse y tener una comunión con Dios. Porque también he visto esto en las iglesias y en las congregaciones en las cuales he participado. Gente que va porque necesita trabajo, gente que va porque necesita restaurar su corazón, y una vez que Dios hace la restauración y consiguen el trabajo, después no vienen más a las reuniones. Y después vuelven después de un año, 2, 3, 4 años, cuando tienen otra necesidad. No podemos ir a Dios por necesidades, sino tenemos que ir en los buenos momentos y en los malos momentos de nuestra vida. Tenemos que estar siempre con el Señor. Pero también cosas que nos hacen apagar esta llama es la vida del mundo, o sea, la vida que tenemos normalmente. Necesitamos 7, 8 horas para dormir, 8 horas de trabajo, 8 horas después tenemos libre, pero a veces todo lo que tenés que hacer no te la podés dedicar todo el tiempo para el Señor. Y aquel que dice que está 24 horas orando es mentiroso, porque no se puede estar 24 horas orando al Señor, porque tenés que tener tu tiempo para poder trabajar. En tu trabajo no puedes recibir una persona y no sé qué, lo que te toque trabaar y decir, no, yo estoy, por mente, mentalmente estoy orando o hablando directamente con Dios. No, tenés que trabajar, tenés que ser un buen empleador y de ejemplo también como buen hijo de Dios. Entonces no puedes estar las 24 horas en completa comunión con el Señor, pero sí sabemos que el Señor hace y nos utiliza en cualquier medio donde estemos, si estamos, como dice el Señor, con la llama encendida, ¿no? Después, el trabajo, cosas de esos que nos saca, las obligaciones que tenemos, a medida que vamos creciendo tenemos más obligaciones, ¿no? Preocupaciones, cosas que nosotros anhelamos, queremos tener y a veces no llegan en el tiempo que pensamos. Entonces todas esas cosas hacen que un poquito la llama se vaya apagando. El único que puede encender esa llama es el Creador, es Adonai, que a través de su palabra y a través de la comunión que tengamos nosotros con Él y su unción, nosotros podemos hacer que esa llama se mantenga siempre encendida. En el resto de la para allá vemos a Moisés instruyendo a los sacerdotes, dándole la unción, pasándole el aceite, ¿no? Para ungir el Mizcam, el tabernáculo, el lugar de la morada de Dios, el altar donde estaba allá adentro del Mizcam, ¿no? Y por último Moisés unge la cabeza del sacerdote en aceite, ¿no? Los sacerdotes tuvieron que estar 7 días apartados para totalmente Dios, para prepararse para ejercer ese sacerdocio. Miren todas las cosas que tenían que cumplir estos hombres, ¿no? A veces uno se siente con la libertad de Dios, la gracia y todo eso, de querer servirlo, de querer estar, de querer ser una persona importante en el mundo espiritual, ¿no? Pero no estamos dispuestos ni siquiera a pasar un día entero completo ante el Señor, por nuestras obligaciones y por nuestras cosas que no nos convienen. Entonces, estos hombres de Dios se apartaron 7 días preparándose para ser los sacerdotes del pueblo de Israel, el pueblo que Dios escogió, ¿no? Y que sigue amando y que nosotros podemos ser parte a todos. Bueno, esto fue un poco la para allá de la semana. Que Adonai los bendiga grandemente. Nos encontramos el próximo sábado. Adonai los bendiga grandemente. Bendiciones.